Cuerpos tendidos, cuerpos sometidos, felices, concretos, infinitos. Jimé, en este segundo episodio, ¿de qué vamos a conversar? Me parece que vamos a ir por el lado de cómo ha ido cambiando el concepto de salud a lo largo de la historia y puntualmente cómo ha determinado ese concepto de salud nuestros cuerpos como mujeres, ¿no? Pienso en maternidad, lactancia, Embarazo, todo. Bueno, nos encantaría que nos acompañen. Las esperamos. Bueno, estamos acá. Segundo episodio. De Notita. vuelta. Hola. Estamos contentísimas. Contentas, agradecidas, emocionadas, un poco cagadas también. También. La responsabilidad que requiere una comunicación. Nos han hecho sentir esa responsabilidad con comentarios muy amorosos. Así que bueno. Y con alguna crítica re linda también, ¿no? Porque hay aportes. Tenemos una amiga que nos mandó otro podcast. Un audio formato podcast donde decía, bueno, todas las cosas lindas, pero también recomendaba cosas que eso vamos a tratar como de tenerlas presentes. Hoy vamos a tratar también de hacer honor a la brevedad, entonces por eso vamos medio como... Sí. Queremos exacto. que puedan escucharlo completo y no en cuotas como ha sido el primero. Dentro de las cosas que nos han dicho, también es esto, la extensión. Trataremos de cumplir con eso. Pero nos vamos a meter en un lugar que nos ha costado bastante delimitar porque es amplio, vasto y como todo lo que tiene que ver con el cuerpo nos atraviesa un montón. Así que tuvimos que elegir. Hoy vamos a hablar de cuerpo y salud. Y dentro de esa amplia gama vamos a hablar de algo que nos convoca a nosotras particularmente, o sea que hoy va a ser un episodio un poco autorreferencial, que es la maternidad, el embarazo, el aborto. Lactancia, puerperio, maternidad toda, ¿no? Los aportes han venido desde todas las vertientes, eso que decíamos en el primer episodio, qué bueno que estaría que nos recomendaran cosas, diferentes compas, se dio, pasó, está sucediendo y estamos contentos. Y ahí arriba de la mesa tenemos un librito de historia y ninguna de las dos es de la... Hay ruidos perrunos porque tenemos invitados de honor que ojalá ladren en algún momento. Bueno, eso, tenemos aportes de diferentes disciplinas de compañeros y compañeras y hay acá un historiador uruguayo que es José Pedro Barrán, en que es la historia de la sensibilidad, pero que sabemos que hay más textos que atraviesan este tema de la salud y cómo se ha trabajado en el Uruguay. Y a partir de queremos empezar como con un enfoque medio histórico, Nati, decime si no, medio general de cómo ha evolucionado el concepto de salud en relación con el cuerpo a lo largo de la historia, para seguir en esta lógica o en esta lectura que estamos haciendo de este cuerpo no biológico, pero mediado por las instituciones. Y lo interesante, ahora lo veremos como más en la historia universal, capaz en general, pero lo interesante de pensarlo en el Uruguay es que tenemos como registros muy lindos de la forma en la que Barrán recoge lo que pasó en lo que llama la barbarie y la civilización, del 1800 al 1920 más o menos. Porque me decían los profes de historia, aprendí pila de cosas estas semanas. Claro, eso es una de las cosas divinas, que estamos aprendiendo un montón. Me decían esto, como que Barrán marca un giro en la forma de contarnos la historia, que ya no es esa historia como más institucional o de fechas o de clases sociales y de estados y reyes y no sé qué, sino como la historia de cómo la historia de la sensibilidad, que justo para hablar del cuerpo es como definitiva, ¿no? Cómo se sienten las personas, cómo padecen, lo que decíamos en el primer episodio, cómo viven la sexualidad. Me pasa el chismecito, Barrán, también, que está... Es hermoso. Y es un poeta, además. Claro, y es de muy fácil lectura porque cada
de repente tenés una página en donde hay 2 subtítulos y vos podés claramente identificar hacia dónde querés ir. Perfecto. Y de qué te va a hablar ese párrafo. No le estamos haciendo, o sea, nos enamoramos de... Es hermoso, yo lo cité y le ponía, sos un poeta, te amo viejo, vi una entrevista en YouTube y esa, aparte una humildad, es hermoso. Nada, me encantaría como seguir trabajándolo para diferentes cosas, me parece que nos va a reservir, así que esa es una de las referencias. También una de las cosas que nos decían del primer episodio era, hagan referencias y hagan como qué están diciendo, ¿no? Qué autor o qué pensador están nombrando. Bueno, va a ser un eje hoy, me parece. También me encontré con Teresa Porzencaschi. Si digo mal el apellido, discúlpenme. Yo no la conozco y lo voy a decir mal, obvio. Pero también haciendo un recorrido que capaz que ya empezamos, a mí me llamó mucho la atención algo que ella dice, ¿no? Si bien, bueno, nos vamos a la universalidad, como decías vos, el otro día estuvimos hablando de Platón, de la dualidad del cuerpo, la mente, de que no se ve eso como algo integral. Pero después cuando empezamos a hablar del cuerpo enfermo, ¿no? Teresa Porzencaschi dice que ¿de dónde antes es uruguaya. Es uruguaya. Antes las personas buscaban el alivio porque quizás seguramente no existían los medios económicos y tampoco la accesibilidad porque no existía directamente el concepto de medicina para todos, que después vamos a hablar que es como posterior. Se recurría a la fe, ¿no? Y me hacía gracia porque seguramente todos alguna vez hemos pasado porque nos tiraran el cuerito o porque nos hablaran del mal de ojo, ¿no? Y eso es lo que ella trae, curarse a través de la fe. Es un concepto bastante medieval que tiene que ver con tener sed, el perrito tenía sed, que es esto de el cuerpo manifiesta a través de enfermedades como cuestiones del alma, ¿no? Bueno, si obrás bien, si haces las cosas bien, siempre dependiendo de un dogma, ¿no? Bueno, tu cuerpo está bien, está óptimo. Cuando el cuerpo se enferma es porque hay algo del alma que está enfermo también, ¿no? Esto es como una concepción medieval. ¿Y a dónde se va a buscar el alivio? Bueno, en el caso en el medioevo, a Dios. La extrema unción, por ejemplo, ¿no? Liberar todo el alma, todos los dolores del cuerpo para que el alma trascienda de una forma limpia, por decirlo de alguna manera. Y después esta mujer que dice esto, ¿no? Bueno, en Uruguay, los curanderos, las curanderas y también la religiones afro que se utilizaban para buscar alivio. De hecho, hay una referencia que no recuerdo si es de ella puntualmente porque leí varias cosas, pero que dice que muchas veces los enfermos que tienen patologías que no les encuentran como el origen, terminan recurriendo a curanderos de religiones afro para que los ayuden. Eso pasa hoy también, ¿no? Claro. Yo creo que hay un momento en el que la gente... y eso es curarse a través de la fe. Esto que decís, no habíamos hablado por Porzencaschi, que vos me contabas que lo estabas leyendo, y yo iba como leyendo otras cosas, pero cuando uno mira como quiero decir evolución, pero no es una evolución, no sé si es una evolución, entonces es como cómo va cambiando ese concepto de salud, o cómo se va enfocando a lo largo de la historia. Hay un pasaje como desde lo mágico, ¿no? De la explicación mágica del origen muy religioso, mítico, bueno, esto te está pasando porque es un castigo que, ¿no? Hasta que después empieza como a volver, un poquito más científico, empieza a ser como más, pienso como en explicaciones mitológicas de
que tengan que ver con la enfermedad, en Hipócrates, en la antigüedad, siglo V a.C., donde empieza a haber una observación de los cuerpos, y la teoría de los humores, y bueno, empezamos a ver fluidos, pero empezamos a ver algo que podemos observar, ¿no? El nacimiento de la filosofía y la ciencia en general. Después Galeno. Hoy revisaba que quería que en algún momento vamos a poderme echar a hacer referencia a algunas obras que vos hablabas el episodio pasado de cómo se diseccionaban cuerpos, cómo se estudiaban. Los humanistas. Los humanistas, y pensaba, bueno, después traigo el libro, la obra La lección de anatomía de Rembrandt, que muestra cómo ahí hay un cuerpo, que hoy me enteré que ese cuadro se pinta porque en realidad era como un espectáculo que se hacía tipo alguna vez en el año de hacer una disección de un cuerpo. Era como un espectáculo, pagaban entradas. Como las ranitas cuando diseccionaban los gurises en el liceo. Pero pagando, la gente pagaba para ir a ver eso, como papás a pagar a ver Mirojota hoy. Bueno, pagabas para ir a ver cómo un cadáver era diseccionado. Entonces ahí hay también como un concepto de la observación, el control, la medición, herramientas de cálculo que hablábamos la vez pasada. Entonces, esto que vos decías por Porzencaski me hizo pensar en eso, en la evolución no. El cambio de lo mágico, lo religioso, a una versión como más científica en algún momento, científica en el sentido estricto del término, y hoy después, ya más en el siglo XX, que lo vamos a ver también como más de salud pública, o más una salud más comunitaria, o un concepto más amplio de salud social, pero en todos, ¿qué vemos? El eje de nuestro podcast está presente, ¿no? En todos hay algún tipo de institución que va como diciendo qué es lo que le pasa o le tiene que pasar a nuestros cuerpos, ¿no? ¿Quién resuelve qué es lo normal? ¿Quién resuelve qué es lo sano? ¿Qué es un cuerpo sano? ¿Quién lo va a controlar? ¿Para qué es sano? Sí, en esto yo te decía recién que obviamente que no descubro la pólvora, pero uno se va dando cuenta y como que le va cayendo la ficha, ¿no? Esto, bueno, siempre hay una institución, un dogma que quiere apropiarse del cuerpo. También me preguntaba, bueno, entonces, ¿qué es? El cuerpo es la representación material del alma, del espíritu, de todas esas preguntas que ya nos hemos hecho. Y en Uruguay ese concepto de la sanación vinculada a la fe cambia radicalmente con un señor que nosotros solo lo vinculamos a la escuela, ¿no? Sí. Que es con Varela, que trae como las ideas positivistas desde Europa, y una de ellas es esto como lo público, ¿no? Así como en la escuela que decimos laica, gratuita y obligatoria, bueno, también ese concepto empieza a ser adoptado por las instituciones. La secularización, toda esa modernización, eso Barran lo relata precioso. Meto ahí un recorte. En este texto o la investigación sobre cómo va evolucionando este concepto de sensibilidad, Barran hace como dos cortes, ¿no? De 1800 a 1860, un Uruguay bárbaro, y de 1860 a 1920 Uruguay civilizado, ¿no? Entonces va haciendo, te describe, rápidamente lo digo, como todo ese Uruguay bárbaro como un Uruguay de excesos, ¿no? El gaucho, bueno, que esto tiene un montón que ver con la salud también, porque vamos a ver que empiezan a haber un montón de epidemias, fiebre amarilla, una cantidad de enfermedades venéreas, tifus, bueno, perdón si le erro el nombre a una de esas, bueno, que tampoco sé ni qué implica, pero hay una cantidad de epidemias, la gente se moría un montón, había una población muy joven, entonces por suerte también se reproducían un montón, el promedio, pero la mitad de los que se morían eran niños. Hay un momento en el que Barran te relata la historia de un diario de Solano Antuña, creo que es, que te va diciendo, un día se casa, el otro año tiene un hijo, nace otro hijo, muere un hijo, nace el tercero, muere el cuarto. O sea, es como, tenían 20 hijos porque se le morían 10, ¿no? Y eso era todo un tema de salud de la época también, porque había un montón de pestes, ¿no? O sea, y en ese, todavía me quedo un ratito en el Uruguay bárbaro y ahora vamos viendo cómo me echamos con ese
con esa parte más modernizada que viene después con Valle Ordóñez a principios del 900, todo lo que se llama el higienismo del 900, que también tiene esas implicancias institucionales y políticas. ¿Por qué? Porque Uruguay quiere entrar en un mundo, que es un mundo capitalista, y necesita ordenarse. Ese Uruguay bárbaro no rinde, porque el gaucho hace cualquiera, no existe la propiedad privada. Describe al gaucho y es hermoso, porque dice, el gaucho, labura lo que precisa porque comer sale re barato, entonces, son vagos, holgazanes, escriben para España. O sea, no pueden creer que podamos hacer tan poco y necesitamos entrar en ese mundo capitalista, dicen las instituciones. Y para eso hay que ordenar todo esto, la gente no se puede estar muriendo como se está muriendo, hay que cambiar la gestión en la salud. Y el relato que hoy hablábamos antes de empezar de esto de otra institución como la iglesia sosteniendo lo que en Montevideo que ahora es el Maciel, pero que era el Hospital de la Caridad. Era un hospital, porque era otro concepto de salud también, un hospital sostenido por la institución religiosa, pero también por élites, médicos, mucho abogado. Claro. Ahora después vamos a ver que en la modernización, esto lo sabes vos, el texto de Florencio Sánchez es Mi hijo el doctor. Sí, ¿no? claro. Mi hijo el doctor refiere al abogado. Claro. Pero Kirichi, en una columna que me pasó un amigo, habla de cómo a raíz del gobierno de Valle y toda esta conducta de promover la salud pública, la carrera más estudiada en el 900 es la medicina. O sea, mi hijo el doctor era el abogado antes, que son poderes también, claro, ¿no? Obvio. El jurídico y el médico. Además, perdón, es mi hijo el doctor. Sí. ¿No? Claro. O sea, ¿de dónde viene ese hijo doctor? Sí. Pero bueno, es cómo se da ese pasaje de un poder al otro, ¿no? Un poder que era como más jurídico y ahora el saber científico o el saber cuidar los cuerpos está valorado socialmente. Hay toda una moral de la época para cortar con ese Uruguay bárbaro y una cantidad, y promiscuo, porque promiscuo por demás, ¿no? Ese Uruguay bárbaro era todo eso, excesos sexuales, mucha muerte. Hay un dato que me anoté acá, que es en el 69 Barran empieza a hacer como recoge en diferentes medios de prensa y los avisos de medicina, de medicamentos, eran el 70% de los avisos, ¿no? O sea, porque la gente se moría un montón. Entonces había como que, estimular... El concepto de salud. Yo, dos cosas que quería decir que me llamaron mucho la atención, porque Barran hace hincapié en el cuerpo, esto de, como el desenfreno del cuerpo. Los bailes, habla mucho del carnaval. El carnaval. El carnaval como esto, ¿no? Como un momento en el que el desenfreno era total. Y hace como una descripción re linda de, las mujeres bailaban, esto que también hemos hablado en varias oportunidades, el baile como algo casi medio que satanizado, en el sentido de, liberás todo y promiscuo también. Y después, algo que también me llamó la atención, después cuando se quiere... ahí en el 900, esta cuestión de, tienen que moderar el cuerpo, ¿no? Sí. Tienen que moderar el cuerpo. Es como que todo el mal está vinculado a los excesos del cuerpo, con lo que vos empezabas, ¿no? Déjense de bailar tanto, déjense de ser tan promiscuos. Es la forma en la que se puede regular. Hay una cosa re interesante que yo no sabía, igual a chequear con los profes de historia, pero lo escucho de Barran en esa entrevista que escucho, que es que, nosotros si vamos al Museo Pedagógico, por ejemplo, vemos que las instituciones clásicas de la educación uruguaya, el Museo Pedagógico, vos ves, ¿no? El látigo no, pero no sé, cositos con las que las maestras fajaban a sus estudiantes, cositos de maíz. Tenemos ese recuerdo de una escuela que disciplinaba corporalmente. Pensé que Varela estaba en contra de todo eso. Ajá. Varela decía, y Barran recoge eso, es mucho más fácil de alguna manera disciplinar, o empieza a aparecer el biopoder Foucaultiano, ¿no? El alma, que el cuerpo. Porque con el cuerpo se te pueden revelar, dice, ¿no? Y genera como... Se acostumbran. Exacto. Ahora, si vos le das por el lado... La vida misma. Una alarmita. Algún vecino le pasó algo con el auto. No pasa nada. No, pero ese dato de Varela no lo tenía.
Pero, o sea, no, él rezongaba al maestro que, o sea, estaba como en contra de esos disciplinamientos físicos. Por esto me parece que es anterior. Varela en el 900 entra como con esta otra lógica que es con la que va a llegar Valle Ordóñez, ¿no? Y toda esta necesidad, bueno, una cosa, no había saneamiento en Montevideo. La gente tiraba el pichí, la caquita a la calle. Los mataderos, Jimé. Andaban los cerdos en la calle, Claro. el olor. La descripción también es muy poética de Barrande cuando describe porque la naturaleza y los olores Claro. estaban todos ahí como presentes. Las moscas, todo lo que tiene que ver La con... muerte. Claro, y totalmente naturalizada. Aquellos que iban a buscar las vísceras porque se desechaban, entonces iban a buscar las vísceras a los mataderos, y realmente era un contexto de no sé, de putrefacción. Sí. El olor creo que es algo que se describe muy bien y que casi todos los historiadores que hablan de ese tiempo lo hacen. Hay una cosa que también es interesante, que hay muchas guerras, esto que hablábamos de la muerte, y también hay una natalidad promiscua o ilegítima, le dice Barran, que es como, bueno, los tipos se iban a pelear por ahí, a luchar, y se genera, que esto es algo que en algún momento estaría bueno como trabajar y profundizar, se da el trabajo sexual. Es muy común en esas guerras, lo que llaman las carperas, son unas que yo Claro, conozco que, sí. bueno, andaban por ahí por el interior como satisfaciendo las necesidades de estos guerreros civiles. Sí. Y eso también generaba la transmisión de enfermedades y la necesidad de controlar las enfermedades venéreas. No solo, no quizá pensando en control de natalidad, sino como sostener las tasas. En el 900 hay una disposición, no recuerdo exactamente la fecha, pero sé que hay una disposición para regular la prostitución, justamente por esto, y los controles, las prostitutas debían de hacerse ciertos controles durante un periodo de tiempo, o sea, porque sí, las enfermedades venéreas eran otro elemento desde sí. Uruguay. Pero vámonos a adelantar Un poquito. Sí, nada, esto, mostrar que el corte ese en el Uruguay, porque después vamos a seguir hablando un poquito de Uruguay, se da con esta... Valle Ordóñez duplica los hospitales, por ejemplo, trae el concepto de salud pública, aparece, no sé si se llamaba ACE, pero era lo que es ACE, digamos, entonces cambia como la lógica de entendimiento del concepto de salud, ya deja de ser como una asistencia al pobre. Claro, Fíjate que el Maciel exacto. está ahí, cerca del puerto, llegan inmigrantes, trabajadores. Otra cosa, el hospital está en ese foco de la ciudad vieja con otros centros de poder, ¿no? La iglesia, el cabildo, Claro, la por policía. supuesto. Está todo como junto siempre en esa lógica Foucaultiana que decíamos en el primer episodio. Y bueno, nada, eso, decir antes de seguir como en el 900, gracias Valle Ordóñez, que señor, La secularización, saca, el positivismo. Valle Ordóñez saca las cruces de los hospitales De los también. El Hospital de la Caridad después pasa a ser el Hospital Maciel, como es. Entonces empieza como a haber otra forma de entender, y bueno, cambia la estructura de la ciudad también, ¿no? Hay como otras, esto es más amplio, el concepto de higienismo supone, bueno, se pensaba que la gente se enfermaba porque estaban encerrados en espacios trabajando o hacinados, también la lógica capitalista atrás. Entonces empiezan a generar espacios como de recreación y Se aparecen los parques. Sí, y ampliar la ciudad, ¿no? Eso, por ejemplo, en la ciudad letrada de Rama se ve muy bien, pero eso será para otro momento. Pero llegar a esta nueva concepción de salud es sumamente importante y cambia desde todo punto de vista la salud en nuestro país. Pero también hablábamos de esto de que a mitad del siglo XX la Organización Mundial de la Salud resignifica el concepto de salud y ya deja de ser como ausencia de enfermedad, Eso, ¿no? venía marcada por la enfermedad, ahora empieza a ser como más Claro. ampliola. Ahora se ve cierta integralidad. No solo es la ausencia de enfermedad, sino que también es el equilibrio, en realidad no solo entre lo físico, sino también entre lo emocional, lo psicológico. Y
Y entonces se empieza a ampliar como la mirada, ¿no? Sobre el cuerpo, sobre que esto ya, un breve paréntesis porque yo amo a los románticos y es una visión que ya se veía, ya los románticos, ¿no? La habían visto, esta cuestión de, bueno, no solo soy cuerpo, sino también soy lo que pasa dentro mío. Y lo que pasa dentro mío se exterioriza, ¿no? En esta cuestión más de integralidad. Esta resignificación, este nuevo concepto de la OMS nos lleva a pensar, por ejemplo, nosotros dijimos que hoy nos íbamos a encargar de hablar de maternidad, de embarazo, aborto, puerperio y todo lo demás. ¿Y cómo llegamos a ser madres, por ejemplo? ¿Vos cómo llegaste a ser madre? ¿Por qué primero, vamos a empezar. ¿Decidiste ser madre? Bueno, creo que no lo había pensado de chica, no era mi proyecto, Susanita, como tenemos a Mafalda también ahí. Sí. No tenía el proyecto de chica, pero bueno, después empezó como a cobrar forma la posibilidad y para mí fue algo que creo que resolví, sí, que pude tomar la decisión, que fue una maternidad elegida, pero entiendo que no pasa en todos los casos. Entonces, eso, no era un proyecto pensado. No sé si en algún momento de cuando somos chicos, porque es obvio esto que también esas instituciones o las formas invisibles sobre las que se tejen las construcciones de lo que deseamos y lo que no deseamos, seguro que en los juegos y en las prácticas había algo de eso, pero para mí no era un mandato, creo, a mí personalmente, pero nada, entiendo que pasa y que es algo que tenemos que describir. Claro, pasa como esto, ¿no? Ayer pensábamos en Mafalda y entonces en los estereotipos que se muestran a través de Mafalda, que Quino era un genio. Entonces tenés a Susanita, que el único objetivo de vida de Susanita es ser madre y tener un esposo a quien cuidar, y ¿no? Ese es su aspiración. Y después tenés una Mafalda que ve a su madre todo el tiempo y a la que interroga de todas maneras si es feliz, si por qué siempre está cocinando. Después al hermano de Mafalda, que cuando ayuda a la madre a secar los platos se cuestiona de que se van a reír de él. Entonces todo esto, ¿no? Y pensar también cuántas veces tuvimos la posibilidad o ya nacimos o crecimos o nos formamos pensando en ser madres, no por un deseo propio, sino por una imposición. Y te pongo otro ejemplo y es cuando los cuadernos de la amistad, ¿no? Que muchos... ¿Cuántos hijos querés tener? Te preguntaban. Claro, era tipo, las preguntas eran... ¿Quién te gusta? Íbamos todos a la página. Eso, ¿qué color eso. te gusta? ¿Quién le importa? Después en el liceo ¿ya tuviste relaciones sexuales? Pero era, ¿a qué edad te vas a casar? No era... ¿Te vas a casar? ¿Te vas a casar? Claro. ¿A qué edad te vas a casar? Y todos nos íbamos a casar tipo a los 21, 25. ¿Cuántos hijos vas a tener? Y vos mirabas y era como una carrera a ver quién iba a tener más botijas. No existía el cuestionamiento del otro. Ya se daba por sentado. Y aparte de ahí, ahora que lo traes y lo pienso, era entre gurises, ¿no? Porque ahora es muy fácil. Pares, el otro obvio. día pasó una anécdota, no voy a decir nombres, pero alguien va a escuchar esto y se va a sentir que es una referencia a una anécdota que pasó. Una compañera fue a un casamiento de un familiar de su pareja, no sé qué, y cuando volvió, le preguntamos, porque era en Brasil, cuando volvió, le preguntamos, sí, ¿cómo estuvo? Y ella venía toda, no angustiada, pero sí como impactada, porque toda esa familia paterna, o sea, de sus compañeros, digamos, en diferentes momentos, se ve que sentían que en el ámbito del festejo de casamiento había que preguntar, ¿y ustedes para cuándo? Porque ya hace 6 o 8 años que están. Y venían como diferentes personas pero ya está, ¿no? O sea, ahora tendrían que tener un hijo, pero ¿y entonces cuándo? Claro. Se viene. Lo mismo de esta pregunta que pensábamos el otro día como preguntas para
para problematizar cómo la maternidad se vuelve mandato, no se vuelve mandato, pero cómo no solo institucionalmente desde fuera te vende la publicidad, la novela, la canción, el cuento, te dice que casarse y hacer una vida, no sé, monógamo y tener hijos y las vacaciones y el perro y no sé qué es el modelo ideal, sino como sutilmente la tía en el cumpleaños empieza como a decirte o que sos muy joven para tener un hijo, o que ya estás pasada, o que sí, ¿cuándo va a venir la nena o el varón? Exacto. Y entonces es el otro y el cuerpo propio. ¿Te vas a otra quedar vez con uno solo? lo vas Pobre. a dejar solito, Claro. pobre. Pero bueno, y esto que no sé si no lo hablamos, pero que tiene que ver un montón con la salud también, es que tiene que ver con las violencias que se ejercen sobre las mujeres. ¿Cuántos relatos de compañeras que van al médico por diferentes cosas y hay preguntas en general de ginecólogos, pero podría ser en cualquier órbita, porque también pienso cuando empieza esta etapa de la perimenopausia pasa, que el médico le dice, bueno, vas a tener, o sea, hay como un momento de presión de la institución y de la salud, que para vos es el tipo que sabe y te está diciendo, vos estás vieja, madre añosa. La idea de la madre añosa es tremenda. Yo tuve a Juan Manuel a los 33 años, o sea que quedé embarazada a los 32 y era madre añosa. O sea, que te pongan en tu historia clínica, madre añosa, tengo 32 años, querido, ¿qué madre añosa? ¿No? Cuando una de las cosas de las que más hablamos es, bueno, se extiende la expectativa de vida, bla, 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 pero siempre con lo que tiene que ver con un tema tan sensible como es la maternidad, ese tipo de cosas no se tienen en cuidado, ¿no? Y eso ya empieza a ser, porque también trayendo esta cuestión de que queremos hablar de la violencia obstétrica, ya es algo que te violenta. Y esto, las mujeres tenemos como muy presente... nosotros hoy dijimos violencia, pero como es el episodio de salud, esto de también, si estás más gorda o estás más flaca, ¿no? Estás pasada de peso, o sea, el índice, este control del cuerpo, ¿no? O sea, cómo te miran y te dicen todo eso no es tuyo, qué podemos hacer para... Estás pasada de tal cosa, o sea, es salado esa violencia también, porque no sé si vamos a tener otro momento para referirnos a eso, pero que puede derivar, vos qué sabés, cómo está esa persona emocionalmente, cómo le va a pegar lo que le estás diciendo, porque capaz que vos tenés una gráfica y un objetivo de cuál es el cuerpo y el peso ideal, y eso es lo que a vos te dicen que tenés que decir que es saludable, pero hay otro impacto. Desde otro lugar. Hay otros impactos. ¿No? Lo mismo que la maternidad, vos le decís a esta piba, ¿por qué no tiene un hijo? Y vos no sabés si la tipa no está buscando y no puede quedar embarazada, o él tampoco, no sé. ¿Cómo te metés en ese ámbito, ¿no? En ese lugar. Exacto, sí. Esto, también con respecto a elegir o no ser madre, que bueno, yo hoy creo que sostenemos este discurso porque lo creemos, que la maternidad debe de ser una elección. Cuando elegís ser madre, hay un montón de cosas a las que te enfrentás, que quizás hay una romantización de la maternidad que no es tal, o no debería de ser tal. La maternidad no es todo eso romántico que te pintan, tiene momentos maravillosos, pero también tiene momentos que te duelen un montón, que nadie te entiende, ¿no? O sea, es como, ¿quién te puede entender? Bueno, capaz que otra madre que pasó por lo tuyo, por más de que tengas la pareja más amorosa del mundo, o no, o la familia, o el grupo de amigos que te contenga, hay como una cuestión de soledad, porque además también vos durante 9 meses tenés algo que se está gestando adentro tuyo. Estás fabricando un ser humano. Y de un momento al otro, que eso trae un montón de implicancias, sí, biológicas, hormonales, y de un momento a otro eso ya no está más adentro tuyo y está afuera y te demanda un montón de cosas y tu cuerpo está sufriendo. Entonces, ¿no? Esto de... Y además de eso, tenés toda una estructura atrás que te está diciendo qué es lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, cómo es ser buena madre, y vos a nivel emocional, ¿cómo sostenés todo eso? Que hay una idea de qué es ser buena madre y vos no tenés ni idea. No, porque es la tiempo de primera vez. ponerte a pensar que... Claro. No. Es mucho, es un torbellino de cosas.
Entonces, vivir la maternidad... También hay una cosa que... Perdón. Dale. Hay una cosa que siempre siento, porque aparte cuando se dan estas charlas, no pienso en la oficina, el trabajo, grupos de amigos. Cada uno cuenta su historia de maternidad y milita y como que defiende su, ¿no? O sea, como que se para desde su lugar y transmite eso. Yo en los últimos tiempos como, no es porque me haga la superada ni mucho, es como, prefiero como escuchar, porque, no sé, bueno, está el que te defiende la cesárea, el que te defiende el parto, el que... Y cada uno sale como a embanderarse con su experiencia y traslada esa experiencia como la forma que... Entonces tenés una embarazada ahí y 8 mujeres llenándole la cabeza, rompiéndole las pelotas acerca de cómo se tienen que hacer las cosas o de qué es lo mejor. Pedirle la epidural, pedirle no sé qué, dale teta demanda, no, pedirle el complemento así dormís. Bueno, es como... A ver cómo podemos acompañar este proceso de la manera más sana posible, ¿no? Porque atrás hay un cuerpo, pero hay también emociones, sentimientos, expectativas, miedos, o sea, que están digitados volvemos por a la lo época, mismo, ¿no? Además. Sí, y volvemos a estas estructuras que, sin querer queriendo, te van diciendo cómo debes de ser, qué porque es lo que tenés que hacer con tu cuerpo. Sí. Claro, qué es lo que tenés que hacer con tu cuerpo, qué es lo... y todo eso está en tus espaldas más todo lo que te pasa, ¿no? Entonces ahí yo creo que volver a Foucault ahí es genial porque tenés al individuo con todo esto y después a la sociedad, ¿no? que te tira un montón de cosas arriba que tenés que hacer, cómo te y tenés vos que comportar, absorbiendo eso y reproduciéndolo inconscientemente en un estado de total vulnerabilidad. Sí. Chau, o sea, estás súper vulnerable. Capaz que como para traer un poco a tierra y pensar en las cosas que nos pasan, que nos pasaron, que escuchamos, es esto, ¿no? Bueno, la maternidad, elegida o no elegida. Elegiste ser madre, lo elegiste y querés pasar por todo el proceso. Entrás al ámbito, tenés que hacerte un montón de controles, ¿no? Entras a la institución de salud y sabes que tenés que hacerte un montón de controles. No te podés saltear uno porque si te salteas uno que sos una potencial mala madre o ni una ecografía, nada. Hay un todo. Control estricto que estamos a favor igual de Claro, que sí. el resultado final es positivo. Exacto, no estamos haciendo Tomen toda la apología de que vitamina, no. tomen hierro, Exacto. tomen cosas, sí. Pero es una- medicalización también, ¿no? Es Sí, y es mi cuerpo al servicio una de de la las cosas- reproducción. Una de las cosas que más temíamos, aquellas que de que estuvimos embarazadas, era el control, no pasarte de peso. Si tenías un ginecólogo o una ginecóloga medio Yo fui al estricta con nutricionista, eso, sí. y era como 1,5 kilos. y Se era fue al carajo. Claro. Todo y pibe. Entonces eso, y a veces vos decías, pero estoy comiendo, no sé, súper sano, ¿no? Pero bueno, te pasan cosas. Y después, cuando llega el momento del parto, o cuando todo el mundo te empieza a, esto que vos decías, me empezás a escuchar, no, porque el parto natural es lo mejor, porque no, porque la cesárea, porque ahora, porque ninguna quiere parir, todas quieren cesárea porque no quieren sufrir, porque hay un montón de cosas. Eso también hay un documental, mira, no me acordé de buscarlo para esta vez. Hay un documental brasilero, me acuerdo que lo vi cuando nació Salva el segundo, que cuenta, bueno, que va mostrando cómo está a favor de los partos respetados, partos naturales, en general promueve como eso, que está bien, a veces hay casos en los que terminamos en cesáreas y está bien, pero mostraba cómo en Brasil los médicos, el poder médico, este poder médico que Barran señala al principio del 900, se va solidificando y el médico se vuelve alguien que cuando habla... Sí, obvio. ¿No? Bueno, y el tipo en el siglo XX decide organizar su agenda y entonces es más fácil abrir la agenda y agendar cesáreas que esperar naturalmente Claro, la llegada de ese bebé al mundo, ¿no? Vos vas a ¿Cómo nacer se vuelve el 26 de abril, mi pero, amor. Bueno, esperen, hay un jugador de fútbol, ¿quién es? No quiero matarlo. Griezmann.
Griezmann, que tiene Pero tiene los 4 programó, hijos. porque hay uno que No, ni programó idea. para que no le cayeran con los partidos las cesáreas de la mujer. O Ah, sea, no sé. este es Griezmann uno. tiene 4 hijos y 3 No, pero eso me nacieron parece que el mismo día. Está, pero me parece que le embocó, pobre. Ahí. Pa. Pum. Vos decís que no podía hacerle el cumpleaños No, separado pero hay a los uno 3. muy famoso, lo voy a chequear y después lo digo, que le organizó a la mujer Las cesáreas. cesáreas Bien. para que no le cayeran fechas importantes de los Un partidos. tipo de fútbol. estructurado. Y el médico, la mujer primero, obvio, accedió y había un médico atrás que también, ¿no? O sea, sí, el control sobre el cuerpo, en ese caso, otros poderes por ahí, siempre circulando. Está salado. Y hablando de poderes, no sé por dónde querías ir ahora, pero tenemos como varias cositas. Podemos agarrarlo por el lado de cómo ha ido evolucionando. Esto de que también, esto de hacerlo consciente hoy acá es una charla entre amigas y no sé qué, como más descontracturado, pero es una discusión social y en los últimos años se ha ido recogiendo en el derecho y en las normas y en diferentes leyes esta visión de la salud pública, del concepto más integral. Y entonces se han ido como gestando proyectos de ley, aprobando, en Uruguay puntualmente, cosas tendientes a garantizar algunos derechos, y han pasado cosas. Sí, hablábamos de esto, ¿no? De que en el 2017 se promulga. ¿Se promulga? Primero 2008. Sí, vamos a hacerlo 2008 histórico. es la Primer gobierno del Frente Amplio. Ley de Salud Sexual y Reproductiva, dentro de la cual estaba la interrupción voluntaria del embarazo, Chan. que es aprobada. Es aprobada. Es Peleada, aprobada. reñida la votación, la miré el otro día, medio empatado ahí, Es pero se aprobada aprueba. con mayoría de votos del Frente Amplio, pero que justamente la parte que habla de la interrupción voluntaria del embarazo es vetada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, exacto. Con una justificación médica, según, porque recordemos que Tabaré Vázquez era médico. Pero vos sabés que hoy buscaba la justificación y también encontré alguna falacia. Claro, pero Porque hablaba hasta del número de aumento de abortos, que decís, no me podés usar ese argumento, Tabaré. Bueno, porque todos presumíamos, o aquellos que estábamos atentos a eso, presumíamos que algo no cuadraba con la explicación médica, ¿no? Pero después, en el 2012, sí se aprueba la interrupción voluntaria del embarazo en el gobierno de José Mujica. Y También eso- reñida la discusión, Sí, pero se exacto. aprueba. Exacto. También está bueno destacar que hay ahí como los médicos pueden utilizar el recurso de algo de conciencia. Sí. No querer hacerlo porque Sí, se contradice con sí. sus valores, ¿no? Y eso nos trae a que, por ejemplo, todos debemos de conocer casos de personas que en muchos lugares del país tienen que venir a Montevideo si se quieren realizar un aborto, o sigue sucediendo esto de que en su mutualista o en el hospital del pueblo, de la ciudad, no encuentran el apoyo, ¿no? O sea, encuentran más el juicio que el apoyo. Y con, no sé, historias terribles, ¿no? De parir y... Este es el momento para meter esta peli que la vimos y nos impactó Nos mucho. impactó un montón, que aparte, bueno, es la primera película dirigida y actuada, protagonizada por Dolores Fonsi, se llama Belén, no me acuerdo dónde está disponible, pero la buscan. Está en Prime. Bueno, eso es un chivo. No sé No es un chivo, cobra. bueno, pero en algún Prime no lo... Bueno, no importa. Belén, de Dolores Fonsi. Búsquenla. Al principio, capaz, a mí no sé qué te pasó a vos. Al principio medio que no me entré, pero después que entré en la lógica de la peli, recordé la historia, que la había borrado también. Brevemente, sinopsis, sin hacer spoiler, capaz. 2014, Tucumán. ¿Por qué traía esto? Porque vos hablabas de ciudades del interior. Y pensaba, era un Tucumán muy rancio, muy conservador, una iglesia presente, la policía, el médico.
te describe un escenario cuando una piba llega con un dolor de vientre a la emergencia, pero no tiene panza, o sea, está embarazada, pero lo sabemos después. Llega como con un dolor de vientre no sé qué, pide para ir al baño y tiene un aborto espontáneo. Pero a la misma vez en el hospital pasan otras cosas y hay otro aparece un feto por ahí. Bueno, cuestión que a ella la acusan de homicidio, especialmente agravado por el vínculo. Pero bueno, la tipa de una clase social, bueno, vulnerable, se ve como envuelta en esa situación, la llevan presa, la detienen inmediatamente, la tratan como un criminal. Y ahí se genera como todo el desenlace. El expediente es rarísimo. Hay el todo poder también de las leyes, porque 2014. la abogada que la defiende es una Soledad abogada Deza. conservadora Bueno, también. claro, ahí va, ¿no? esa no. La primera La primera que la defiende cuando el es juicio. la fiscal, es la defensora de oficio. Claro, también acompaña los valores de esa Sí, sociedad. van a la iglesia, es como hay como todo un Exacto. patrón de conductas. Soledad Deza existe. Esa es la abogada ¿no? buena, que vendría a ser nuestra Dolores Fonsi en la película. Y bueno, nada, no les vamos a contar al final, pero la ayuda en ese proceso de que es un proceso de lucha en la calle, de visibilizar lo que pasó, de mostrar que no era el primer caso, ella ya había tenido un antecedente así. Pero está en discusión lo que el cuerpo y las decisiones de esa mujer sobre su cuerpo. Además que de no sabía que estaba embarazada también, ¿no? y que no fue lo que le quisieron también encajar, o sea, es como otro. Siempre siempre recordando, ¿no? Esto de lo que es nuestra premisa, de darnos cuenta cómo hay otros poderes que ejercen su poder, valga la redundancia, sobre nuestro cuerpo, ¿no? Porque realmente creo que el momento en el que uno conecta con la película es cuando sentís la angustia de ese personaje adentro tuyo. Decís, Estás sola. claro, es como súper vulnerable y encima de todo te llevan preso. No, claro. Por Nadie te cree, no tenés nadie que te defienda. Hay una cosa que es interesante en fechas, porque decíamos, acá probamos en el 2012 la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero en Argentina esto pasa en el 2014 y recién se aprueba, yo no creo si es 2019, 18, No hace 19. tanto, En sí. Argentina fue posterior, pero este caso fue un caso como emblemático. súper sí. claro, paradigmático para eso, para explicar, para mostrar en la calle. Bueno, tuvo que ver con una cantidad de movimientos feministas, pero sí como puso en evidencia que pasaban cosas en los cuerpos de las mujeres. Hay otra peli, rapidísimo lo digo, que relata también la historia de una chica del interior que va a trabajar a no me acuerdo el nombre de la película y lo busqué y no lo encontré, va a trabajar a la casa y es un caso real, a una casa de gente de plata, y su patrón abusa de ella y la embaraza, y acá sí no había ninguna ley de que bajara la educación sexual integral. Esta gurisa no tenía ningún tipo de información sobre lo que le estaba pasando a su cuerpo, transcurre todo su embarazo, ella no entiende lo que le pasa, y en un momento va al baño, logra parir y mata al hijo. La película muestra cómo la justicia la termina absolviendo de eso porque ella no era consciente de lo que le había pasado, no sabía lo que, a ese punto de... Sí, bueno, y esto pasa un montón, ¿no? Pasa mucho, mucho. Por eso reivindicar como quizá la parte buena de cuando el derecho está dándonos la posibilidad de reconocer esa soberanía sobre los cuerpos y esa información que necesitamos, ¿no? Sí. Porque la educación sexual integral en Uruguay es ley del 2008, pero se aplica también medio que a discreción, pensando también en instituciones públicas o privadas, religiosas. Las familias a veces están como un poco reticentes a algunas apreciaciones o algunos encares, pero es como necesario. Sí, exacto. Entonces, bueno, volviendo al tema de... Perdón que yo siempre voy para ahí, pero quiero ordenarme. Si hablamos de maternidad, elegida o no, ya sabemos que hay todo un sistema de creencias. Y eso,
hablando de la sociedad uruguaya, que estamos secularizados como Estado hace mucho tiempo de la Iglesia, pero siguen sucediendo determinadas cosas vinculadas, aunque no nos cueste creerlo y aunque creamos que estamos muy separados de ciertos valores dogmáticos de la Iglesia, no es tan así, ¿no? Y bueno, tener hijos, no tener hijos, es una elección o no. Después que lo elegís, después que estás dentro del sistema de salud y el día que vas a parir y todas las cosas que te pasan, ¿no? Y ahí, a donde quería ir era a la ley de violencia de género del año 2017. 19.580. Del año 2017, que entre varias cosas habla de la violencia obstétrica, ¿no? Que yo fui madre en el año 2013, o sea que la ley no existía aún. Yo 2009 el primero, imagínate. Poco se hablaba de esto. Todos, creo que en algún momento ¿Están todas... todos calculando la edad? ¿Acaso? Habíamos escuchado hablar de cosas como, bueno, si te gustó abrir las piernas para hacerlo, ahora bancátela y abrí las piernas para tenerlo. Sí. Cosas muy, muy lindas de las enfermeras y de... en mi caso me pasó que mi mejor amiga fue la partera. Fue la que me ¿Tuviste entendió. Partera? Genial. Sí, yo no tuve mi primer embarazo partera. Tuve no existía partera, la figura. y fue una hermosa persona que me acompañó durante todo el proceso, que fue un parto inducido. Yo quería parto natural, pero después de 9 horas y media en donde no pasaba nada, porque además también la violencia sobre tu cuerpo, que viene todo el mundo a ver, sí, claro, es como que tenés una televisión y eso ha ido cambiando igual, hay que decir que ha ido cambiando. Exacto, por eso, 2013. Y la partera tan amorosa, tan respetuosa, ¿no? Algo que yo veo hoy en día en la gran mayoría de los médicos, por suerte, es que cuando te van a tocar te piden permiso, ¿no? Esto era, mandás para adentro y sin pedir permiso. Y hasta que finalmente me dice la partera, bueno, mira, está habiendo sufrimiento fetal, vamos a cortar, la ginecóloga va a querer inducirte el parto de vuelta, no la dejes porque vos no vas a parir. La partera, ¿no? Y efectivamente la ginecóloga me dijo, y yo tuve la fortuna de que decidieron hacerme cesárea, aunque yo no quería, le tenía mucho miedo a la anestesia. Cuando me van a dar la anestesia, a lo que yo le tenía muchísimo miedo, no dejaron que el papá de mi hijo estuviese presente. Y la anestesista me decía, ponete como un gatito. Y yo tenía un bombo así, ¿no? Ay, no, porque es claro. Y una enfermera se apiadó de mí e hizo todo lo posible. Mujeres, para que yo ¿no? Siempre mujeres. La sororidad para que yo pudiese ponerme en la posición que ella requería y darme la anestesia. No sé, no quiero dar detalles para no quedar en el subconsciente de nadie, pero no fue algo amoroso, no fue algo amoroso. Y todo el tiempo se requería de mi cuerpo que hiciese cosas que no podía hacer, ¿no? Realmente, después con el paso del tiempo me di cuenta de todos los pasos que, o sea, todo lo había cumplido. Y después la teta. Mi hijo no tomó teta, no le pude dar teta a mi hijo. Y no era porque no hubiese con qué darle. Para salir del sanatorio me dijeron, no salís con una extractora o no salís, ¿no? Y era tener que ir a alquilar o comprar una extractora. Todo eso es violencia, porque si vos no tenés el dinero para hacerlo, ¿no? Sí. Eso, los recursos de todo, y de los controles de natalidad y de todo, ¿no? Y después era enfermeras, nurse... ¿cómo no le vas? Una nurse me dijo, vos no le querés dar de comer a tu hijo. Bueno. Y tipo, la vulnerabilidad total. Nadie más quiere venir a pegarme. Llanto. Sí, por eso, de estas historias miles, ¿no? O sea. Entonces ¿por qué todos pueden decir lo que mi cuerpo tiene o no tiene que hacer? Técnica en lactancia que me decía, no, le tenés que poder dar la teta, pero no puedo, no es que no quiera, no puedo. O sea, no... Ni siquiera era algo mío. El pibe no quería. No quería hacer ese esfuerzo. Yo creo que también eso ha ido cambiando. Ya te digo, no quiero relatar todos los partos. Entonces, que tuve 2 partos, 2009, 2018. Mismo ginecólogo, jueves. El tipo tiene la guardia los jueves, me tocó el mismo. 2 partos absolutamente distintos, igual.
Y lo que yo sentí era que en el primer embarazo yo era más chica, el sistema de salud le faltaban herramientas, y me faltó un montón de acompañamiento. Y aprendí un montón, tomó menos teta, fueron cosas que yo hubiera cambiado. En el segundo, más grande, más madura, más luchona. Con más bagaje. Bueno, pero la peleé, ¿viste? Cuando yo sentí, pero me tuve que hacer yo igual de un montón de cosas, ¿no? O sea, íbamos a los controles después del neonatólogo y el pibe no aumentaba de peso y me decían, bueno, le damos un complemento y yo, tipo, no, o sea, acá esto, vamos a seguir con... ¿Pero por qué? Porque tenía como otra información o otra data que defender, ¿no? Pero es eso. También no partera en el primero, sí partera en el segundo. En el medio pasó esto de la ley. De la ley, la implementación. Me acuerdo, dos partos, 2 episotomías, 4 kilos cada pibe. Cuando en el primero corta, el mismo ginecólogo corta y corta. En el segundo me dice, permiso, tengo que cortar, perdón. O sea, me era como la mira en la partera y dice, no me queda otra. Gracias, Valor. O sea, sí, sacalo al pibe, es necesario. Pero bueno, hay como otro respeto por la autonomía, por los cuerpos, u otros, esto de que se puede hacer un plan de parto. Después, si se respeta más o menos, se verán los casos. De estos, estoy segura que todas tenemos historias súper... así, tristes o no, o estresantes. Poder reconocerlo. Yo creo que hay una cosa que es fundamental y es poder reconocer, no naturalizar, que, o sea, no es natural que te digan... No es natural. Ese tipo de cosas, ¿no? No es natural que te lo digan. Y hay cosas que en las que se puede acompañar amorosamente, humanamente, ¿no? Tanto, esto que creo que casi todos en algún momento hacemos referencia a, bueno, hay un cuerpo, en este caso estamos hablando de recibir un niño, una niña, un niñe, que, bueno, deseado o no, como sea, pero sí la mamá queda completamente vulnerable. Desde el punto de vista físico, queda completamente vulnerable. Entonces debería de... Me acuerdo de salir en el segundo en la madrugada a buscar a la enfermera que me ayudara a prenderlo a la teta, porque el pibe no se despertaba, quería dormir. Claro. Y yo caminando por el pasillo, tipo, ayúdenme con esto. Ayuda. Duerme, el pibe duerme, se va a morir. Tiene que comer. Claro. Y por allá una se apiadó, Pero también eso, Jime, esto, ¿no? El pibe tiene que comer. Y si él no se despertaba, porque a vos había alguien que te había dicho que tenía que comer cada 2 horas, decidiendo sobre tu cuerpo y sobre el cuerpo de él, ¿no? O todas las cosas. Chupete sí, chupete no. Mamadera sí, mamadera no. Complemento sí, complemento no. Y cómo eso ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Y sobre los cuerpos de los niños también, ahora que lo pienso, ¿no? Sí. Hay un podcast que dijimos de escuchar y no escuchamos, que es el de Soledad Barruti, que habla sobre la alimentación y la nutrición en los niños. Y en un momento hay un episodio que está buenísimo, que es uno que habla de los complementos de Nestlé. Si vos empezás a mirar para atrás, no quiero centrarme en esto, pero si vos empezás a mirar para atrás, no sé, les daban leche con maicena, leche con limón, complementos. Ha pasado en la historia, ¿no? Que en diferentes épocas, leche con avena, en diferentes épocas los cuerpos tienen que ser de determinada manera y los niños se alimentaban, los lactantes, pienso, ¿no? En edad de lactancia, que no comían. O cuándo le vas a dar la primera comida. Eso también es un impacto, que es una decisión científica del poder, del poder médico, de la academia, claro, que dice que... Y bueno, y ella relata que hubo, no sé, toda una generación que se les cagó la vida porque les dieron, no me acuerdo cuál, si era la leche con limón, la leche con no sé qué, era leche de vaca. Esa gente terminó con problemas después de adulto, o sea... Entonces, lo que a vos en una época te marcan como lo correcto, está bien, vos no tenés las herramientas para discernir técnicamente sí o si no, y confías en ese poder, pero tiene un impacto esto. Eso, yo creo real. Que lo que vos estás diciendo es sumamente importante en la confianza que uno deposita en el poder. Sí. ¿No? Sí. Y que esa confianza que vos depositas en el poder es mi lo que médico de confianza, mi médico de cabecera. Es lo que a vos te lleva a esto, a no, sin darte cuenta, ¿no? Dejar que otros poderes influyan sobre tu cuerpo. Después que tuviste al niño o la niña, hay otro montón de cosas que pasan. Dejemos de lado si van a juzgar o no, buena madre, mala madre, madre, esto. No termina más. Bueno, y ahora Jime, no te estás recuperando muy bien,
estás hecha bolsa, Claro. ¿no estás durmiendo bien? ¿Por qué no dormís bien? ¿Por qué no aprovechas cuando el nene duerme y dormís? ¿Por qué? Sí, sí. Entonces, Llévenle comida a la puérpera, les pido, por favor. bueno, Alimenten a la no, puérpera. no hagan preguntas de mierda. Lleven comida, laven la ropa. Antes yo tomé conciencia, debo decir que tomé conciencia de eso cuando fui madre y es como, no le preguntes si da la teta. No preguntes, acompañá de Hablen otro menos, lugar. todos en la Dale vida en un general, abrazo, hablen menos, dale chiquilín. un abrazo, decile eso, che, Sí. ¿necesitas que te lave la ropa? No, lavale la ropa. ¿No? Dejen de opinar nada, acompañemos desde otro lugar, desde un lugar esto, ¿no? Más amoroso, porque ya hay todo un sistema. Ni que hablar de la vuelta al trabajo, ¿no? Porque hay que volver a trabajar y entonces cuando eso, el sistema, el sistema político estatal te contribuye como madre. No, sos la que el pibe se le enferma cada tanto, tiene que faltar. Yo me acuerdo, no quiero hacer referencia por gente que se puede sentir, pero sí hay como una mirada de algunos jefes, ¿o no? El patrón, al empresario que no le rinde, que la mujer se embarace Bueno. y falte, que el pibe se le enferma, en general porque las madres, yo sé que cada vez menos y que cada vez más los padres están presentes y no sé qué, pero en general son las madres las que los primeros tiempos sobre todo están ahí. ¿Dónde está la madre de este niño? ¿A quién llama primero? La escuela, mamá, papá. Y eso tiene implicancias y no tiene... La legislación también va acompañando, yo creo que cada vez más. Igual es muy poco, ¿no? Falta un montón Sí. para que la legislación acompañe esos procesos y promueva... Licencias por paternidad para... También la licencia por paternidad es una cagada, ¿no? Claro, pero por eso te digo... Al padre le dan, sí. ¿qué? 15 días ahora y festejamos 5. No Eran sé si- 10. no sé si- No, me parece que eran 10 y ahora son 15, una cosa así, pero es nada, o sea. Eso, también, ¿no? Es como elegir... Nosotros hablamos desde el lugar de mujeres, pero también los varones que quieren estar presentes Hay en otra el cosa también desarrollo que de sus no hablamos, hijos. que es esto de, estamos hablando de como un modelo hegemónico de parejas heterosexuales pero también pienso en los cuerpos de esas mujeres que, perdón los ruidos, los cuerpos de mujeres o de padres, parejas homosexuales que quieren tener hijos, también cómo funciona todo eso, ¿no? El otro día se aprobó algo. ¿Qué fue lo que se aprobó en el Parlamento? Estuvo bueno, no me acuerdo. Que iban a poder ponerle el apellido de los dos, creo que era. Sí. Las parejas. Yo, antes de... Tendremos que ir redondeando. Entiendo que tenemos que ir como redondeando, pero hay algunas cosas que habíamos conversado que queríamos que estuviesen y en realidad tengo ganas de que estén. Una de ellas es hablar del cuento de la criada, Ay, sí. ¿no? Que es una novela de Margaret Atwood. Y el cuento de la criada es de 1984. Mira. Y habla de una sociedad distópica que Gilead se llama, antiguamente era Estados Unidos, y el tema se convirtió en una serie también, la pueden ver, ahora de hecho hay una secuela que se llama Los Testamentos, pero la temática es mujeres, Bajó la el mundo, fertilidad, exacto, baja... pasó algo, que en realidad baja la culpan natalidad. a un tipo de mujeres de la baja Sí, la fertilidad, sí. ¿no? Baja la Consumición de natalidad. drogas y no sé qué. Bueno. Sí, baja la natalidad y entonces el sistema se vuelve un sistema teocrático, ¿no? En donde hay líderes que son varones y se toma a las mujeres fértiles como esclavas. Como esclavas para Parideras, exacto, como diría Swift en esta Exacto. proposición. para reproducir y obviamente que se van a reproducir y esos hijos que van a nacer no los van a criar ellas, ¿no? A lo sumo los amamantarán o algo así. Eso no lo dijimos también en el Montevideo Colonial, en la figura de, no sé si era nodriza o qué, esa mujer generalmente media esclava que Exacto. prestaba su cuerpo para amamantar a los hijos de aquellos que
las clases Y pudientes que de no. repente estaba 10 años dando teta, Salado, ¿no? claro. Otro disponiendo de su cuerpo. Sí. Increíble. Y bueno, y en el cuento de la criada, esto, ¿no? Estas mujeres que además de todo, son despojadas completamente de sus derechos. Estamos hablando de que no tienen el más mínimo derecho sobre su cuerpo. ¿no? Ser fecundadas por tipos, además hay todo un ritual vinculado a cómo deben de ser fecundados, todo esto, y después parir para saber que esos niños no van a ser suyos. Entonces, capaz que sí, volviendo como a esto, a hacer un cierre, creo que pensar en, bueno, cuando decidimos, realmente decidimos ser madres o ser padres, pero hablo de las madres porque somos nosotras las que llevamos el señor de la alarma, la señora de la alarma. Sí, está bravo, Uruguay, no lo entenderías. Hola. Decidimos realmente, es una decisión genuina la de tener un hijo. Uh-huh. Y cuando lo decidimos, ¿cuánto somos acompañados? O sea, ¿cuánto de compañía existe en todos los sistemas que se apoderan de nuestro cuerpo? ¿No? Porque lo que hablábamos al principio es todos los sistemas, todos los dogmas queriéndose apoderar de nuestro cuerpo. Y el cuerpo de la mujer embarazada es extremadamente simbólico, ¿no? Extremadamente simbólico, porque además también ponete a pensar, Jimé, que después de que vos parís, tu cuerpo, salvo que sea para ejercer un juicio de valor sobre tu cuerpo, deja de tener importancia como matriz. Sí. ¿No? O sea, ya no es más, ya no. De hecho, el foco se desvía completamente. Vos hasta que tenés la criatura adentro, quizás seas el centro de un montón de cosas, de conversaciones, pero después ya nada pasa por vos, salvo para ejercer un juicio sobre cómo tenés que actuar, qué tenés que hacer con tu cuerpo, y el sistema de salud también pasa a ocuparse únicamente del cuerpo únicamente o mayoritariamente, mejor dicho, del cuerpo del bebé. Hoy buscaba ahora y googleaba una obra de Frida Kahlo que se llama Hospital Henry Ford, que ella parece que sufrió un aborto espontáneo, claro. Y pintó eso, y es re simbólico porque está ella tirada en la cama y van saliendo como enlaces de diferentes cosas que tienen que ver con esos poderes que se ejercen, bueno, el feto, pero máquinas, el poder médico, ¿no? Y es como, bueno, ahí le pasó algo a ella, pero hay un montón de cosas que la atraviesan, ¿no? Está salado. Bueno, yo para mí era eso, bueno, al final no logramos la síntesis, no se logra, che. Bueno, pero nada, me voy como con la idea de que pudimos otra vez poner algo cotidiano sobre la mesa, algo que está con nosotros, que es nuestro cuerpo de mujer, pensar conceptos de salud a lo largo del tiempo y pensar también cómo habitamos este cuerpo, qué hacemos con este cuerpo, qué esperamos de los cuerpos de los otros, cómo se van permeando todos los cuerpos en sí. ¿Qué se espera de nuestro cuerpo? Sí, aprendamos a, no sé, yo no vamos a poder resolver esto y van a aparecer nuevos poderes, ¿no? Esto de las tecnologías, o sea, hay como muchas formas en las que nos van a pasar cosas, pero tomarnos como un ratito para charlarlo, para pensarlo, para dejar preguntas. Nos deben haber faltado un montón de cosas. Yo lo que los invito, que esto lo tenemos que decir, porque nos dijeron que tenemos que decirlo, es que tenemos múltiples redes sociales. Estamos bueno, eso lo vamos a subir a YouTube y a Spotify, pero tenemos también un Instagram, que después les pondremos una cajita como tenemos para que... TikTok, porque vos siempre lo tenés como el hijo olvidado, TikTok, que no lo manejo. Y después la gente de redes nos rezonga, nos rezonga. Pero tenemos TikTok, bueno, en nuestra bio tienen los links a todas porque también sabemos sociales. Esas cosas y tenemos todos los links juntos ahí ordenaditos. Así que pueden encarnadas.pod o encarnadaspod en alguna de ellas. Nos pueden encontrar y
ahí nada, que se siga generando este intercambio y sigamos pensando. Yo te sigo queriendo un montón, disfruto un montón estas charlas con vos, los bizcochitos los sábados que no puedo comer. Todo Gracias lindo. a Pote. Todo es Y a lindo, Vicky, a Pote por la edición, y a Vicky, ¿cómo le Bolcheviki? A Bolcheviki. A Bolcheviki, que hoy vino y grabó musiquita, que suponemos que va a quedar en este episodio. Hermosa Vicky, hermosa su voz. Y a los vecinos de la alarma y a los perritos, perris. que se portaron re bien, Los que no perris que ladraron. se portaron bien, muy Gracias bien. por todo y perdón si fue poco. Bueno, nos vemos pronto y seguimos en esto de aceptar sugerencias, comentarios, críticas amorosas, todo lo que quieran. Fue un gustazo. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cuerpos tendidos, cuerpos sometidos, felices con creer.